Bien, bueno, damos inicio a esta audiencia en legajo sexual, legajo 29.751. La doctora Roveda se encuentra presente por la Defensoría de los Derechos del Niño, el doctor Pati por la Fiscalía, doctor Mogio. Su nombre completo, señor, por favor. Adolfo. Número de documento. El tribunal se encuentra integrado por el doctor Alejandro Cabral, el doctor Andrés Respeto y quienes hablan Fernando Billing. Se trata de una impugnación deducida por la defensa. Bien, doctor, entonces le vamos a conceder la palabra para la expresión de agravios. ¿Hay prueba ofrecida para esta audiencia? Sí. Hay prueba ofrecida, admitida. ¿Puedo preguntar algo? Esta audiencia fue fijada para dos recursos. ¿Sí? ¿Y cuál de los dos empezamos a tratar? Está bien. Primero, no sé, ¿cuáles son los dos? Para poder ordenarme, es decir, uno es la petición de sobreseimiento y el otro es lo que tiene que ver con la cuestión de fondo, impugnación a las dos sentencias con la prueba. Bien. A ver, es sobreseimiento porque hay una causal supuestamente de extinción de extinción de tiempo temporal. Bien, y después una impugnación ordinaria, me dijo dos. Responsabilidad y cesura. Perfecto, muy bien. Entonces, iniciamos por, ¿les parece extinción de la acción? ¿Extinción de la acción? Listo. Le concedemos la palabra para que exprese agravios sobre el... ¿Sí? ¿Por cuál me dijo que empezamos? Extinción de la acción. Después vemos el tema de sobreseimiento. Después vemos el tema probatorio y expresa agravios sobre esa cuestión. Bien. Para comenzar, debería empezar a referirme a la admisibilidad del recurso. Y en relación a la admisibilidad tendría que expresar que la resolución que se pone en crisis es de fecha 3 de octubre del 2017, dictada por el señor juez de garantía, en la cual rechaza la petición de sobreseimiento formulada. Esa resolución reúne los requisitos para ser encuadrada dentro del artículo 233 del Código Procesal Penal en lo que se refiere a todos los autos procesales importantes. ¿Por qué es un auto procesal importante? La denegatoria dictada y hace al derecho de mi defendido el planteo de la impugnación. La resolución dictada es un medio procesal importante, como dije recién, pero el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 8.2h permiten el planteo de la declaración del Pacto de San José de Costa Rica, permite la declaración de un planteo impugnativo, cualquier recurso fácil contra cualquier resolución. Esto está incorporado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, por lo tanto, la impugnación se plantea en esos términos, donde toda persona tiene derecho a recurrir a un fallo de un tribunal. La expresión de agravios tiene que ver con que el señor juez de garantía realiza un análisis erróneo a criterio de esta defensa de la norma procesal. Al realizar una interpretación, interrelación y conjugación de las normas con la finalidad
de excluir el planteo. Esta parte, cuando realiza la petición de sobreseimiento, la formula sobre el artículo partiendo de la base del 131, inciso 5, donde establece que el señor fiscal, tiene la facultad de disponer la apertura de la investigación preparatoria. ¿Por qué es importante que el fiscal disponga la apertura de la investigación preparatoria? Porque a partir de es semántico y es gramatical, pero está en la ley, establece que él debe disponer la apertura. En la disposición de la apertura de la investigación preparatoria le permite realizar determinados actos procesales, como son el archivo de la causa, como son permitir la mediación, entre otros actos que permite el 131. Sin esa apertura no se puede realizar absolutamente nada. Ahora, con la misma analogía podría decir que desde la apertura de la investigación, de acuerdo al 131, el señor fiscal podría realizar actos investigativos. Esos actos investigativos permitirían, desde lo que se denomina una planilla prontuarial, realizarla, permitiría efectuar un allanamiento, permitiría realizar una imputación a través cuando designa un defensor. Incluso permitiría más, permitiría realizar cualquier acto de investigación, no de averiguación, porque hay una diferencia muy grande entre un acto de averiguación y uno de investigación. El hecho de que se realice un acto de investigación afecta de alguna forma el fuero íntimo de una persona, porque no solo le formulan y le requieren datos, sino que le hacen saber que está sujeto a una causa. Este artículo uno tiene que conjugar o no, de acuerdo a lo que hizo el juez de garantía, con el 158 y el 87. Y hay una gran diferencia entre los dos, en que, por ejemplo, el artículo 158 habla desde la apertura de la investigación. Al hablar desde la apertura de la investigación, quiere decir que desde que se realiza la apertura se pueden realizar actos investigativos, no antes. Y por otra parte, establece el 87 también, es todo semántico, por eso digo, los términos son totalmente distintos. Uno habla de apertura de investigación preparatoria, el otro habla de apertura de investigación penal preparatoria, y el otro habla desde la apertura de la investigación. El 158 lo que pone énfasis es desde que se formaliza la investigación, con la apertura de la investigación, que es la formulación de cargos, recién ahí se pueden hacer actos investigativos. Esto fue dicho por el juez de garantía Piedrabuena, fue dicho por el juez Chancarelli, y manifiestan desde que de la formulación se hacen actos investigativos. Entonces lo anterior no se puede efectuar. La pregunta concreta es desde cuándo empieza el conteo, porque el conteo comienza, de acuerdo al artículo 87, desde la apertura de la investigación penal preparatoria, y es semántico, por eso digo, hay una palabra entre medio de diferencia, que en uno habla de la apertura de la investigación penal preparatoria, el otro habla de la apertura de la investigación preparatoria. Es semántico. Sin embargo, esto, para esta defensa, no se puede zanjar solo con jurisprudencia. Por ejemplo, si uno toma el análisis del Código de la Nación, que no fue aprobado, el legislador, cuando lo quiso tratar y lo quiso Doctor, si usted presentar... me disculpa, sí, discúlpeme, me voy a interrumpir un minuto. porque la idea es desde cuándo comienza. Sí, bien. El tema es que todavía no sabemos qué resolvió el juez de garantía. El juez de qué es lo que garantía está denegó la impugnando. petición. Concretamente, si nos dice brevemente de qué se trata la resolución y cuáles son los fundamentos que usted critica de
de esa resolución. Así nos queda claro el argumento que usted lleva Ajá. adelante. Los fundamentos del juez de garantía es Que usted dice- critica. ¿Cómo? Como erróneos. Discúlpeme. Usted señala que aquí hay una resolución Sí, de que rechazó la extinción de la acción penal. Sí. Rechazó el sobreseimiento. Usted dice que esa resolución es equivocada. Sí. La idea es que nos diga cuál es la resolución equivocada y por qué está equivocada. porque de acuerdo a criterio del el juez de garantía, en esa conjugación que hace, él dice de que el conteo debe realizarse desde la formulación de cargos, que en realidad desde ahí se comienzan a contar los plazos de los 3 años que establece el artículo 87. Adelante, Sí. adelante. Y esta parte considera que en realidad, sí, desde lo que establece el artículo que habla de la formulación de cargo, habla del comienzo de la investigación. Bien. Y ese comienzo de la investigación se fija en un plazo. Ese sí es perentorio. Pero al no hacerse la apertura de la investigación, la investigación penal preparatoria, por eso digo, es muy semántico y en realidad el artículo que habla de la formulación de cargo, cuando uno habla de formalizar cargo, habla de notificar, exteriorizar, dar a conocer sobre qué se imputa a una persona. Y cuando uno habla de apertura de investigación preparatoria, habla de otra cosa totalmente distinta. El fiscal dice, puede disponer. Su facultad es totalmente distinta, porque en una está en pie y en cabeza del fiscal, y en la otra se plantea en una audiencia ante un tribunal. Y es donde la defensa puede ejercer derechos o no. En este otro no lo puede hacer. Para esta parte, uno considera que la apertura de la investigación nunca fue realizada en los términos del artículo 131, inciso 5. Por lo tanto, al no haber esa apertura desde ese tiempo, los indicios que existen son la denuncia, la planilla prontuarial y lo que significa la orden de allanamiento, que son actos investigativos, pura y exclusivamente. Incluso la realización de la cámara Gesell es un acto investigativo. En virtud de ese planteo, viola las garantías procesales a criterio de esta parte. ¿Por qué se violan? Porque si no está la apertura, no se pueden realizar actos de investigación y el haberlo hecho violan esas garantías constitucionales. Viola lo que dice el Código Procesal y no permite, es decir, no permite de alguna manera que el conteo se realice desde ese momento, porque en el Código no hay ningún otro artículo que hable desde cuándo comienza el conteo. Solamente se resuelve a través de jurisprudencia y el juzgador no puede legislar. El único que puede legislar es un legislador. En virtud de eso, por esta parte pide el sobrecimiento y que el conteo se tome de ahí. Bueno, espera, vamos a tratar de que las partes primero, como quieras, no sé, pero no sé si ustedes tienen primero el escrito recursivo. Sí, lo tenemos. Y segundo, si queda claro los agravios, Sí, para que puedan estar en condiciones de contestar el Sí, formulario. sí. Bueno, es más, entonces, tenemos un conteo, doctor, de toda la causa con fechas exactas de los actos procesales bien, de cada uno. entonces Si usted concedemos quiere, la- para más ilustración. concedemos del la tribunal. palabra. O sea, ese es un tema de cómo van a ejercer ustedes el derecho de refutación. Sí, Adelante. muchas gracias. Concretamente, en primera instancia, no hay objeciones respecto de las cuestiones formales para la vía procesal recurrida respecto a este recurso. Entendemos que está, más allá de todas las fundamentaciones que ha dado el señor defensor, entendemos que está en término porque justamente ha cumplido los plazos de los 5 días
estipulados para impugnar el sobreseimiento. No voy a entrar en consideraciones muy profundas sobre esto, creo que es por todos conocidas, que es un evidente agravio la circunstancia de no conceder esta situación o no conceder esta resolución a los intereses de quien hoy se encuentra condenado con una sentencia no firme. De modo tal que deben vuestras señorías habilitar el tratamiento en principio de esta cuestión. Sobre lo puntual del alcance el cuestionamiento que concretamente se hace, interpreto con sumo respeto que el señor defensor incurre en una confusión interpretativa. Esto dicho con el mayor de los respetos, no estoy atacando su estrategia ni su intención claramente direccionada justamente a controvertir un fallo que le ha sido contrario. Pero para que quede concretamente en claro, con las constancias objetivas que surgen del trámite de la causa, específicamente con fecha 3 de marzo del año 2015, una audiencia celebrada ante la doctora Mara Suste, el Ministerio Público Fiscal y la querella oficial formularon cargos contra. Y es ahí como ha quedado perfectamente claro, no solo en la interpretación legal, sino a través de reiterados fallos sostenidos incluso por el Tribunal Superior de Justicia, incluso otros tantos del Tribunal de Impugnación, que es este acto el que marca el comienzo de la investigación y a partir del cual habrán de contarse los plazos a los efectos del artículo 87 que fuera invocado obviamente por el señor defensor. Creo que esto zanja cualquier discusión al respecto. Ha sido el mismo argumento que ha sostenido el doctor Piedrabuena para rechazar la pretensión que ahora se trata de impugnar. Adherimos desde la convicción e incluso desde la interpretación desde el inicio de cómo se debía tomar este cómputo. Y agrego que la particularidad que se ha tenido en aquel acto es que, y lo resalta el doctor Piedrabuena, la señora jueza de garantía, al momento de resolver, obviamente sobre dar por declarada esta apertura, manifestó expresamente que a partir de este momento comienzan a correr los plazos de la etapa preparatoria en un plazo de 4 meses para la Fiscalía y la defensa deberá formular una acusación o solucionar este conflicto con una medida alternativa que será cuestión de conversación entre las partes y eventualmente se presentará ante el Poder Judicial. Esto es lo que textualmente se manifestó, está sentado en el acta pertinente del 3 de marzo, obra en los registros. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente todas estas actividades que en principio el doctor cuestiona, vuelvo a repetir que es con una lógica defensista, pueden no necesariamente derivar en una imputación o no derivar en una formulación de cargo. Esta actividad, como bien lo expresa la doctora Suste, puede luego devenir en una circunstancia que incluso podría ser favorable a los intereses del imputado. De modo tal que creo que es clara la resolución que ha tomado el juez de garantía el doctor Piedrabuena y es claro lo que quedó sentado en el legajo y en el devenir procesal. Quiero aclarar también que este dato, en oportunidad de los planteos recursivos, concretamente en oportunidad de aportar la prueba o pretender prueba para el tratamiento de la resolución de este fallo de sobreseimiento del doctor Piedrabuena ante el doctor Giancarelli, que evaluaba la prueba aportada que luego fue desestimada por el señor defensor, la prueba aportada por el señor defensor, expresamente podríamos decir así, para que quede claramente asentado, tomó como pauta básica
este momento, este hito histórico, digamos, en el devenir del proceso, como pauta justamente de inicio del proceso, o mejor dicho, inicio de investigación, a partir del cual se contarían los plazos. Nada más. Yo creo que debe rechazarse, por ende. Doctora. Sí. Gracias, doctor. Bueno, coincido en parte con lo que manifiesta la Fiscalía. En realidad, formalmente, el recurso fue presentado en tiempo y forma, pero considero que no pasa el tamiz de la admisibilidad. Así como el señor defensor clarificó que esto cuadraba dentro del marco de lo establecido por el 227 y el 233, el 227 específicamente establece taxativamente cuáles son los recursos viables a los efectos de solicitar a un tribunal de impugnación que haga una revisión de decisiones tomadas por un juez de garantía. Y el 233 específicamente establece el sobreseimiento en el momento en que es otorgado ese sobreseimiento en concordancia con el 234, y el señor defensor no especificó cuáles eran en sí, cuál era el perjuicio o el agravio que le producía. Hizo mención de que esto es un acto procesal importante y desde ya puedo decir que no cumple con los estándares normativos establecidos por el Tribunal Superior de Justicia oportunamente, como así tampoco por los establecidos por la máximo tribunal, que es la Corte de Justicia. Por lo tanto, considero que no debería pasar este tamiz porque tampoco pudo explicar cuál sería el perjuicio que se le vería ocasionado y este gravamen irreparable. La posibilidad de contestar por parte de la contraria y en este sistema adversarial es que los agravios sean claros. Cuando los agravios no son claros, la otra parte no tiene por qué estar interpretando qué es lo que quiso decir al momento de agraviarse o qué es lo que manifestó en función del perjuicio que le traería ocasionado al devenir del defensor del imputado. Sí es claro que lo que está solicitando es la extinción de la acción penal y en el hipotético caso que el Tribunal de Impugnación considere que este recurso pasa este tamiz de admisibilidad, considero que deberá rechazarse. ¿Y por qué deberá rechazarse? Porque lo resuelto por el doctor Piedrabuena es acotado, razonable y cuenta con un principio de legalidad, porque está haciendo una interpretación de lo que el señor defensor quiere semánticamente hacernos interpretar cuando el 87 habla del inicio de la etapa preparatoria. El inicio de la etapa preparatoria es a partir de la formulación de cargos, que fue, tal cual lo manifestó acá la Fiscalía, el 3 de marzo del 2015, en el cual a los acusadores se les dio 4 meses para concluir con la investigación. Se formuló y se presentó el control de acusación el 8 de abril del 2015 y se celebró la audiencia del control de acusación el 13 de agosto del 2015. Se celebró un debate que fue llevado a cabo el 4, 5 y 6 de abril del 2016 y se llevó a cabo el 12 de agosto la determinación de la pena, que también hoy estamos por el recurso que el señor defensor está presentando en contra de esta sentencia. Es decir, aquí no están extinguidos los plazos y si nosotros aplicamos lo que dice el artículo 87, de ninguna manera está extinguida la acción penal porque la acción continúa viva. Lo que sí hubo en todo este derrotero de todo este legajo, varias malas interpretaciones por parte de la defensa en cuáles son en este nuevo sistema acusatorio las etapas procesales, porque en la audiencia que se celebrara el 27 de octubre en ocasión de tratar también un recurso impugnativo presentado por la defensa en función de no haber admitido prueba que eran
2 testigos policías y un psicólogo del imputado a los fines del tratamiento de este recurso impugnatorio presentado por la extinción de la acción penal, ahí mismo quedó sentado la confusión por parte de la defensa por entender que el proceso penal comienza a partir de la afectación a la intimidad del imputado. Y en ese momento la decisión que procede el tribunal es aclarar que la etapa procesal por la cual comienza a correr los plazos del artículo 87 son la formulación de cargo. Entonces, con esto y en esta línea manifestada por el fiscal, que adhiero, y lo que resuelve el doctor Piedrabuena, vuelvo a insistir, está dentro del marco de la legalidad de la aplicación de lo que dice el artículo 87, y aquí no hay ninguna extinción de los plazos legales, por ende no está extinguida la acción penal y por ende no debe dictarse el sobreseimiento. Y dado el derrotero de recursos que desde el 1 de septiembre del 2016 a la fecha estamos tratando de resolver todos estos recursos, solicito se le impongan costas a la defensa. Bien. Yo quiero saber qué plazo de extinción estamos tratando, si es el artículo 157, el 87 o el 158, o sea, todavía no explicó, digamos, el defensor cuál es el plazo de extinción de la acción que está en juego. El plazo de extinción de la acción es del artículo 87 de 3 años. ¿Sí? Muy bien. Que para esta parte... Plazo total del proceso. Bueno, muy bien. Doctor. La defensa dijo, y creo haber copiado textual, nunca se inició la apertura de la investigación en los términos del artículo 131, inciso 5. Según su interpretación del proceso, ¿de qué manera la Fiscalía debió haber iniciado la investigación? ¿Cuáles son los términos, según su interpretación, de la forma en que se debe iniciar la investigación conforme al artículo 131, inciso 5? ¿Qué debió haber hecho la Fiscalía? La Fiscalía debería haber dispuesto como plazo, discúlpeme, no es como plazo, debería haber dispuesto, ¿sí?, como medida previa a la formulación de cargos, la apertura de la investigación preparatoria, ¿sí?, y debería, en esos términos, haber permitido... No, eso ya lo dijo cuando hizo Sí, su alegato. sí, Le estoy preguntando de qué manera debió haber hecho eso. ¿De ¿Con qué una manera? resolución Dictando, escrita? ¿De qué manera? Disponiendo de manera expresa. ¿Cómo lo dispone la Fiscalía de manera expresa? ¿Cómo lo dispone de manera expresa? Bueno, la Fiscalía tiene en este proceso adversarial, ¿sí?, contradictorio y de celeridad, tiene facultades propias dentro, porque hoy por hoy, si uno observa en diversas Mi pregunta causas, es muy concreta, doctor. Le pido Sí, que es la concreta, responda usted me dice de cómo. forma concreta. bien, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Con un escrito, una Con notificación? un escrito ¿Con una donde audiencia? disponga la apertura de la investigación preparatoria, notifique a las partes y O sea, lo cite que usted pretende es a que lo el fiscal se dicte haga. una resolución y que él diga yo decreto el inicio de la investigación preparatoria y que esa resolución sea notificada a las partes. Claro. Eso es lo que usted dice. Debería ser una disposición, sí. Eso es lo que usted dice. Sí, porque así como dispone de negar el archivo, dispone de negar también Me quedó claro. la mediación. Me quedó Debe claro, disponer gracias. eso. Bien. Bueno, el tribunal se va a tomar unos 10 minutos para tratar esta cuestión previa y dictamos la resolución. Bien, bueno, perfecto. Bueno, luego de esta breve deliberación, el tribunal tomó una decisión por unanimidad, rechazando el planteo formulado por la defensa. Concretamente planteó el vencimiento del plazo total de la investigación sobre la base del artículo 87 del Código Procesal Penal
más allá de una interpretación sui generis sobre el momento que entiende como apertura de la investigación, lo cierto es que el artículo 87 del Código Procesal Penal muy claramente establece que el procedimiento no puede tener una duración superior a los 3 años contados desde la apertura de la investigación penal preparatoria. Y justamente, como se ha señalado en esta audiencia, la investigación penal preparatoria, la fecha era exactamente, el comienzo, el día 3 de marzo del año 2015, razón por la cual claramente nos encontramos dentro del plazo de los 3 años, razón por la cual entonces corresponde confirmar la decisión del señor juez de garantías y considerando que se trata de una decisión muy clara desde el punto de vista de la interpretación tanto doctrinaria como jurisprudencial ya del artículo 87 del Código Procesal Penal, corresponde la imposición de costas. No sé, doctor Repeto, ¿quiere agregar algo? Nada más para complementar. Coincido plenamente con lo dicho por el presidente, sin perjuicio de lo cual quiero agregar que yerra claramente la defensa al considerar que una parte tiene la atribución, por muy parte especial que sea el fiscal, de dictar resoluciones que afecten a las otras partes. El artículo 132, en definitiva, es el que dispone que si el fiscal pretende concretar la investigación preparatoria, debe formular cargos. Con lo cual, el acto de formular cargos es una decisión jurisdiccional. Eso quiere decir que solo la puede tomar un juez. Y es, en los términos del artículo 87, a partir de ese momento, de la formulación de cargos, en que comienzan a correr todos los plazos procesales. Nada más. Gracias. Bien, doctor Cabral. Bueno, a continuación entonces vamos a tratar los dos recursos, o los recursos sobre la pena y sobre la responsabilidad. Señaló que existe prueba. Sí. ¿Vinculada con qué? ¿Con la responsabilidad o con la pena? Doctor, Sí. la prueba Sí, ofrecida. le entendí. Perdón, pensé que no había. Estaba tratando de ver cómo contestarle, discúlpeme. No, al contrario. Tiene que ver con la sentencia de De responsabilidad. Bien. Antes de hacer pasar al testigo, la testigo, lo que vamos a pedir a la defensa es que nos indique concretamente cuál es el hecho por el que fue condenado su asistido y los antecedentes mínimos necesarios para poder comprender entonces la posterior declaración de la testigo. Bien. Antecedentes mínimos son, a criterio de esta defensa, el siguiente. El Código de Procedimientos Penal establece que cuando hay declaración de menores debe hacerse a través de cámaras GESEL, no a través de video testimonio grabado, o sea, video testimonio. El código en este aspecto es claro. Cuando dispone la cámara, habla de cámara GESEL, es eso, el legislador quiso que se utilizara el método de cámara GESEL. Ni un símil, ni siquiera testimonio de video grabado, como sí disponía el código anterior. Habla de cámara GESEL. La cámara GESEL utilizada al momento de tomar los testimonios no reúne los requisitos de cámara GESEL. A criterio de esta parte no los reúne acabadamente. Y en esto, para ilustrar al tribunal, yo debería decir que cuando uno habla de cámara GESEL hace referencia a que es un método, no es experimental, es utilizado en muchas provincias como tal y que tiene una particularidad, es colocar al sujeto observado en un ambiente, al observador en otro, pero
con la siguiente particularidad. Debe existir un tercer observador, que es quien hace el informe de todo lo que se ve. No puede la misma persona, que es la que toma la entrevista, hacer el informe. El método de cámara Gesell establece claramente un tercer observador y establece como requisito sine qua non, si se quiere, que tiene que haber un vidrio espejado en el cual se pueda observar. Al momento de realizarse la cámara Gesell, eso no estaba. Debe haber varias cámaras que orienten a poder observar todo lo que se filma desde todos los ángulos, no una sola cámara, como ocurrió en ese momento cuando se hizo la cámara Gesell. Debe además considerarse que la cámara Gesell en sí mismo requiere del tercer observador. ¿Y por qué digo requiere del tercer observador? Porque el tercero de afuera es quien emite todo el informe. En ese ambiente donde está el sujeto que se observa y quien realiza la entrevista, existen varios medios técnicos que se pueden utilizar para llevar adelante la entrevista. En este caso, nada de esto se hizo, sino simplemente el testimonio videograbado, que solamente podía ser observado a través de un televisor. O sea, la parcialidad se demuestra en que cuando sucede el debate y son interrogadas las dos personas que realizan las entrevistas de testimonio videograbado, manifiestan claramente que existe una sola cámara en el ambiente ubicada atrás. Ni siquiera se ve a quien entrevista, se ve solamente al entrevistado. Y manifiesta también, cuando se le pregunta, a pedido de esta parte, si el lugar donde acontece esto considera que es cámara Gesell, manifiestan que no es cámara Gesell. Entonces, a criterio de esta defensa, no podemos incorporar una prueba inválida. Y esto es parte de todo el argumento que pienso hacer después. Bueno, y muy brevemente, ¿cuál es el hecho por el que resultara condenado subsistido? A la Para testigo, saber los criterios de relevancia de esta prueba respecto de la materialidad. bueno, la persona que se ofreció como prueba es una psicóloga. No, pero ¿cuál es el hecho por el que resultó condenado concretamente? Que se lo describa, doctor. El hecho, a ver si lo tiene a mano la... Espere, discúlpeme si yo le reitero la pregunta. Lo que ocurre es que uso audífonos, por ahí usted habla en perfecto. algún volumen y yo no lo entiendo, entonces por eso hago la pregunta de nuevo. Le pido disculpas. El hecho por el que resultó condenado su asistido. El hecho por el que resulta condenado mi cliente es abuso sexual gravemente ultrajante. Esa es la calificación. Esa El es hecho... la calificación sexual. A ver, doctora. Permiso, doctor, discúlpeme. El 11 de abril del 2016, el Tribunal de Juicio, por sentencia, declara a Adolfo Antonio Viedma como autor penalmente responsable del delito de abuso gravemente ultrajante por el hecho ocurrido entre los años 2010 y 2014 en la calle años de edad. Se encontró acreditado en debate que el señor determinado de veces y fechas inciertas, pero en todo caso desde el año 2010 y hasta el mes de septiembre del 2014 abusó sexualmente de la niña sexuales tuvieron lugar en distintos sectores y dependencias del inmueble citado precedentemente y las maniobras disvaliosas consideraron en tocamientos impúdicos e inverecundos en las zonas pudendas de la niña, más precisamente tocamientos y caricias en la zona vaginal. Bien. En fecha, le digo ya, la sentencia número 228 del 2016
2016, que fue el del 17 del mes de agosto del 2016, se fija por sentencia una pena de 4 No, años está bien, y 6 meses. El hecho, No, no, para clarificarle todo. Le agradezco, muy amable. Bueno, Discúlpeme. sí, doctor. No, está perfecto. Esta prueba fue admitida por Sí. un juez de garantías. Sí. Sí. Esta prueba, disculpe, Sí. me permite. Esta prueba fue admitida por un juez de garantía, por el doctor Piedrabuena, en la cual tanto la Fiscalía como esta querella nos opusimos porque oportunamente el doctor trata de reeditar una nulidad del acto procesal de la Cámara Gesell que lo intenta hacer... No, pero ya está argumentando, ya está argumentando. No está. Listo. Fue Bueno, opuesto. Le daba las razones por qué. se opuso la... Nos opusimos ambos acusadores. Bien, ¿impugnaron esa decisión? No. No impugnaron. Bueno, entonces vamos a hacer pasar a la licenciada, si es tan amable, señora Luján. No, en el juicio no puede. Sí, adelante, buenos días. ¿Allí? Bueno. Perfecto. Bueno, tome asiento, por favor. ¿Su nombre completo? María, María. aprieto acá. Eso simplemente para grabar, así que no amplifica el sonido. María Laura. Sí, puede ser. María Laura Abad. Abad. AB larga, AD. Ah, perfecto. ¿Usted es psicóloga? Sí, licenciada en psicología clínica. Bien. ¿Usted sabe el motivo por el cual fue citada esta audiencia de impugnación? Sí, señor. Bien. Bueno. Tengo que hacerle saber que como, no sé si testigo o perito, creo que es testigo. No Está sé. como perito. Como perito, bien. Como perito entonces, ¿es un perito? ¿Es perito? No es perito, es testigo, doctor. Bueno, por las dudas les voy a hacer saber las penalidades de ambos casos. Tanto como testigo como de perito, que tiene la obligación de producirse con verdad de todo cuanto se le pregunte, ya sea que sea un testigo o sobre un informe pericial que haya realizado, y que el Código Penal prevé penas de prisión a los testigos o peritos que se producen con falsedad en sus informes o en sus declaraciones. Así que le invito a ponerse de pie, le voy a tomar juramento. De ¿Jura acuerdo. decir verdad de lo que siempre se le pregunte? Sí, señor. Bien, tome asiento, por favor. Muchas gracias. Sí. Doctor, para el examen directo. Bien. Quisiera que usted pueda explicarle al tribunal, ¿sí?, cuál es su especialidad siendo licenciada en psicología. Bien, primero y principal, o sea, bueno, yo soy licenciada en psicología en la parte o la orientación clínica. Tengo algunas especialidades, como por ejemplo, practitioner en lo que es programación neurolingüística, EMDR, lo que es la parte de trastornos de ansiedad, lo que es cáncer, y bueno, hace unos 2 años atrás me recibí, hice una especialización en lo que es la parte de criminología en el Instituto Proeger. ¿Criminología o criminalística? Criminalística, Bien. perdón. No, está bien. Yo quisiera que usted pudiera explicar si usted de qué manera usted puede explicar qué es una cámara Gesell. Bien,
Una cámara Gesell, digamos, en los términos que nosotros vimos dentro de lo que es la universidad y los que hemos tenido la suerte de poder asistir, digamos, a ver los cuartos. Una cámara Gesell es un cuarto que está dividido en dos partes, ¿tá? Unidireccional, con un vidrio o un espejo que divide un sector donde van a estar las personas que van a asistir, digamos, a la entrevista, donde esa entrevista va a estar, digamos, la persona a la cual van a entrevistar y el entrevistador, y del otro lado las personas que van a escuchar dicha entrevista y que la van a poder visualizar por medio de este espejo, que en lo posible tiene que ser lo más amplio que se pueda. Todo depende digamos, de los espacios. Normalmente se pide que sea lo más de techo a piso, pero bueno, todo depende de los lugares que la gente tiene. Obviamente la cámara Gesell busca, digamos, que se puedan ver por medio del espejo y que la persona a la cual van a entrevistar pueda tener una comodidad y una tranquilidad para no revictimizarla, y las personas que están pudiendo escuchar del otro lado o del otro sector, que son los testigos de dicha entrevista, puedan ver todo lo que es, digamos, la ubicación espacial digamos, de cómo va a estar ubicado el escritorio, los juegos que van a ver ahí, digamos, las disposiciones de crayones, lápices, hojas, juguetes para la persona que van a entrevistar, en caso de ser un menor, la disposición espacial de los muebles, como para poder ver todo lo gesticular, que también aporta, digamos, a la evaluación que van a hacer del otro lado las personas que están mirando, más la persona que está entrevistando. ¿Existe algún lugar en la provincia de Neuquén donde usted haya participado o como entrevistadora o como observadora externa? Sí, señor. Donde haya habido cámaras. Bien. Hace unos cuantos años atrás, antes de recibirme en el Hospital Castro Rendón, ellos alquilaban una casa, se llamaba la Casa de la Prevención, la parte que se actuaba de salud mental. Dicho hospital poseía una cámara Gesell pequeña, pero la tenía, donde al día de la fecha, por lo que averigüé, aparentemente dejaron de alquilar dicha casa, pero ahí tenían una cámara Gesell, distintos consultorios donde se realizaban entrevistas. En la cámara Gesell constaba, digamos, bueno, este vidrio unidireccional, donde, bueno, se entrevistaban, se hacían entrevistas individuales e entrevistas grupales, y los que íbamos, en ese momento yo aún no estaba recibida, sino que era una digamos, participante o estaba recursando cuarto año, podíamos hacer las observaciones para después poder evaluar lo que se estaba interactuando en ese momento de distintas entrevistas dentro de la cámara Gesell esa. ¿Es necesario que haya un observador externo para hacer los informes? Normalmente los que estamos afuera realizamos un informe más, bueno, los terapeutas ya recibidos hacen un informe de lo que se ve dentro de la entrevista para poder después interactuar con el entrevistador que está dentro, que por ahí se le escapan los detalles. Por eso, digamos, lo unidireccional del vidrio, la ubicación de los muebles, lo que tiene que ver con lo corporal, para después poder hacer los aportes necesarios y después interactuar y seguir con la dinámica de las entrevistas que se realizan en dichas cámaras Gesell. La pregunta concreta es, el método Gesell, ¿sí? Sí. ¿Establece que debe haber un observador externo para los informes? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Usted tuvo oportunidad de ver en qué lugar se desarrollan los testimonios, video grabados en el Poder Judicial? ¿Sobre dicho caso? Sí. Sí, señor.
Bien, ¿y puede explicar cómo es, o sea, el lugar donde se desarrolló el testimonio? Bien, yo lo que pude observar son dos videofilmaciones ubicadas, una cámara, no vi ningún vidrio ni ninguno de los criterios que competen a lo que es la cámara Gesell, sino una videofilmación donde yo veía la nuca de la entrevistadora y bueno, las dos criaturas a las cuales se la observaban o se la filmaba, que la filmación normalmente se centró, digamos, de torso para arriba y no se podía observar otra cosa que no fuera esa, o sea, se veía poco, por lo menos yo veía poco de lo que era la entrevistadora, o sea, veía la espalda y la nuca de la entrevistadora. Bien, ¿usted trabaja con personas abusadas? Sí. ¿Ha trabajado? Sí. ¿Puede describir algunos indicadores que debería tener o que se deberían observar en una persona abusada? Sí, normalmente, digamos, en los casos de abuso, bueno, tenemos muchos, problemas de vergüenza a la hora, digamos, de exponer un relato de abuso. En caso, de menores siempre tenemos la problemática que se manifiesta mucho en lo que es la escuela. Tenemos el tema de taparse, de esconderse, de no querer volver a los lugares en los cuales las personas han sido expuestas. Esto se da tanto en adultos como en niños. Si bien la gran mayoría de mis pacientes abusados son adultos, la sintomatología es exactamente la misma. O sea, a ellos les da muchísima vergüenza tener que exponer el tema. Y a veces hacen estas manifestaciones. En niños pequeños, la manifestación principal la vemos en la escuela y el tema de no querer volver a los lugares donde han sido, victimizados, hay crisis de llantos, hay insomnio, hay, cambios en las vestimentas, hay cambios de carácter. Lo que era una persona muy agradable deja de ser, feliz, pasa a ser un poco más introvertida y vemos muchos cambios conductuales específicamente. En ese lugar donde se hace la entrevista, ¿se pueden utilizar otras técnicas para poder, en la cámara Gesell hablamos, Bien, o en el testimonio, qué técnicas se pueden utilizar para obtener indicadores? Los indicadores, se pueden observar, obviamente la parte que está observando en cámara Gesell, supuestamente debería haber otro psicólogo que pueda observar los indicadores, pero creo que hay un protocolo a seguir dentro de una entrevista que es semidirigida para no exponer, o revictimizar a la persona que sufrió un abuso. No sé si contesto a la pregunta. Sí, no tengo más preguntas. Bien, para el contraexamen, Fiscalía. Sí, yo le quisiera Sí, preguntar cómo a la no. licenciada, ¿cuántas cámaras Gesell usted ha observado o ha realizado? ¿Observado o realizado? No, realizado y observado. ¿En números? Ujú. O sea, bien, en realidad estuve yendo en reiteradas ocasiones. En ese momento que estoy citando, que era estudiante, pudimos ver entrevistas individuales y lo que eran entrevistas en adicciones. O sea, que fueron unas cuantas, números, exactos, si fui 20 veces, 30 veces, no se lo puedo determinar porque, en ese momento era estudiante, pero estuve todo lo que es el año entero, trabajando con ello y en la parte de lo que era violencia también, que ya, pasábamos al edificio que es donde se centra el Hospital Castro Rendón. Discúlpeme, a ver si Sí, yo la señorita. puedo entender Señora, lo que perdón. usted me está diciendo. Usted me está diciendo que usted hizo cámara Gesell y observó cámara Gesell mientras usted era estudiante de psicología. Yo le estoy preguntando ahora que usted es profesional, si usted ha realizado alguna cámara Gesell o ha sido designada como perito observadora para alguna cámara Gesell.
No, en este momento no, digamos, ya recibida no, pero, o sea, sí en la cursada. No, está bien, era eso lo que quería saber. Doctor Pati. Sí, muy breve, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, usted cuando nos hizo mención de su currícula, bueno, pienso que lo ha hecho en forma general, ¿tiene Sí, alguna señor. especialidad concretamente o hay alguna rama, nos dirá, que aborde alguna especialidad sobre abusos sexuales infantiles? Sí, señor. Sí. O sea, empezando la carrera, o sea, aparte de ahora, antes de recibirme, que hice la parte de esto de programación neurolingüística, el practitioner, que uno ve la parte conductual de la comunicación. Luego hice, pero estamos hablando de hace muchos años atrás, sí, hice todo un año lo que es violencia, un curso de violencia que era todos los meses, una cantidad de horas bastante importante con personas de Buenos Aires que venían a la ciudad de Allen en ese momento. Bien. Que fueron una de las primeras, digamos, especializaciones que hice. Bien. También usted nos refirió, hace un ratito cuando el doctor le hacía las preguntitas, que digamos, hay algunas generalidades que aparecen. Tanto en adultos claro, como en niños. Yo lo que le quería preguntar concretamente, ¿no?, respecto de estas generalidades que usted nos dice, ¿en qué, a ver cómo puedo, porque quiero apuntar algo que más o menos usted nos oriente, ¿en qué perjudica o favorece, digamos así, el no ámbito adecuado, porque se estaría cuestionando el ámbito, digamos, de la cámara Gesell? ¿En qué perjudicaría para detectar estos indicadores? ¿O favorecería? No lo sé. Porque, ¿me explico? A ver. Creo que sí, creo que sí. Si no, se la reformulo. Sí, perdón, si no, yo le pregunto de nuevo. Sí. En realidad, o sea, a ver, si uno, a ver, la cámara Gesell en sí, lo que está buscando, digamos, no solamente es el poder entrevistar y que haya una ubicación especial, o sea, por lo menos en esos momentos, si bien como dice la doctora, o sea, no en la actualidad yo no me han citado para ver una cámara Gesell, la cual inclusive creo que la han desmontado porque dejaron de alquilar el lugar. Lo que se busca dentro de una cámara Gesell o poder tener una amplitud de lo que es poder ver la entrevista, no solamente es dirigir la entrevista, sino poder ver el lenguaje no verbal o paraverbal, que es el lenguaje corporal, que es un porcentaje muy amplio de la comunicación. O sea, la comunicación no solamente es verbal, o sea, lo verbal es un margen muy pequeño de la comunicación, y lo paraverbal o lo no verbal, eso corporal que uno ve, o sea, que ve unos signos de angustia, digamos, o retraimiento, o digamos, o poco desenvolvimiento de la persona, es lo que uno busca poder observar, digamos, en este ámbito que se da de cámara Gesell. Por eso es el tema de el vidrio, y que cuanto más amplio es el vidrio, mejor, porque, o sea, nosotros vamos a ver no solamente si vamos a encontrar indicadores de angustia, si vamos a ver indicadores, sino que tenemos que ver la parte de abajo, si se mueve, si no se mueve, cómo lo hace, o sea, todos los movimientos corporales. Eso es lo que uno busca específicamente cuando uno está haciendo observaciones de los distintos casos, o por lo menos cuando uno está haciendo, por ejemplo, una entrevista, uno trata de poder ver todo lo que dice, no solamente verbalmente, sino corporalmente, y que haya una congruencia en eso. No sé si sí, estoy perfecto, siendo clara. Muy claro, por lo menos para mí, licenciada. Y dígame, y en este caso de las que usted observó ahora con relación a Las dos entrevistas, ¿qué sí. notó? ¿Qué le pareció? ¿Qué le llamó la atención? O, en definitiva, usted las pudo ver, ¿no? Después de producidas, pero... Lo que yo pude observar, digamos, a ver, es un recorte, que supongo que ese recorte lo va a realizar la persona que está filmando, y que depende del criterio del que está filmando, y que uno no sabe si es, digamos, recibido o no recibido. Entonces yo lo que vi en ese caso, digamos, es la entrevistada, las entrevistadas en ambas filmaciones,
de acá, digamos, hacia arriba, y el entrevistador simplemente vi en su momento lo que es su espalda y, digamos, la nuca. En ningún momento puedo ver yo, digamos, lo gesticular de la persona que está entrevistando a las dos criaturas que vi en la videofilmación esta que se me aportó. ¿Pero le llamó sospecha algo? Al margen de esto que usted objetivamente no está diciendo. ¿Le llamó alguna actitud sospechosa de ese entrevistador o entrevistadora en todo caso? Perdón, ¿a qué se refiere con sospecha? No sé, que haya hecho algún movimiento, algún gesto, no sé porque como no se podía ver, no sé. No, yo simplemente estoy diciendo, digamos, que en esa videofilmación yo no estoy pudiendo, digamos, observar si hay una gesticulación. Yo simplemente, o sea, estoy pudiendo observar, digamos, en su gran mayoría de las videofilmaciones, la entrevista que se realiza a las criaturas, pero no estoy pudiendo ver, digamos, lo que es, o observar específicamente a la entrevistadora. Pero no entiendo, no es una sospecha, simplemente estoy hablando, digamos, de no poder observar, digamos, lo que por ahí, acá me plantean, como es una cámara Gesell, todo lo corporal, sino, digamos, algo que está muy parcializado. Sí, me queda claro. De una entrevista. No sé si si le respondo a su pregunta. No tengo más preguntas. Muchas ¿Algo gracias. más, doctor? Bueno, está desocupado, muchas gracias. Gracias a Se puede ustedes. retirar, adiós. El micrófono. Así al doctor, sí. Muy amable, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. ¿Lo apago esto o queda así nomás? Bueno, muy bien, le cedemos la palabra a la defensa. Este recurso de impugnación es contra la sentencia de culpabilidad número 228 y la de cesura o pena número 99. La admisibilidad está dada porque el artículo 233 en su texto dice: son decisiones impugnables las sentencias definitivas. Discúlpeme, así abreviamos tiempos. Sobre el... La admisibilidad no vamos a hacer ningún plazo. Está interpuesta en términos. Entonces adelante directamente con los agravios de fondo. ¿Sigo adelante? Admisibilidad no hay problema, adelante, ya con los agravios de fondo. ¿Con qué sigo entonces? ¿Con la admisibilidad o los recursos? No, recurso. Recurso en sí. Bien. Bien. El primer agravio de este recurso consiste en incluir como prueba de cargo el testimonio video grabado de las menores obtenido mediante una prueba inválida considerada cámara Gesell, cuando no se ajusta a la modalidad propuesta por el Código de Procedimientos Penales. Incluir esta prueba violenta garantías constitucionales del debido proceso. Y es motivo de impugnación. Porque, de acuerdo al artículo 155, inciso 4, dice que las declaraciones deben tomarse bajo modalidad de cámara Gesell y no como testimonio video grabado. Y que al hablar de modalidad de cámara Gesell habla de todo lo que me refería antes. Los tres magistrados que intervienen hacen una forzada interpretación al dictar la sentencia respecto de la modalidad de cámara Gesell y expresan lo siguiente. Voy a leer en forma textual
ellos dicen, lo cierto es que la testimonial video grabada de los menores objeto de abusos sexuales solo tienen en común con la cámara Gesell el método de ubicar el objeto de observación en un espacio y los observadores en otro. Dice, pero difieren en su finalidad. Dicen, la cámara Gesell es un método de observación experimental y el testimonio es una forma de evitar la revictimización. Lo cierto acá es que la testimonial video grabada no reúne los requisitos que establece el método Gesell. El requisito primordial es el vidrio espejado, con el cual yo pueda observar todo el ambiente y las personas que están siendo observadas. No establece, no tiene el lugar donde se desarrolló ese testimonio video grabado, la disposición adecuada de la mesa en donde acontece ese desarrollo del testimonio. Por eso es que solamente se ve parcialmente una parte. Existe una sola cámara y solamente enfoca a la persona entrevistada. No permite ver todo. No existe ninguna otra cámara que muestre de qué manera el entrevistador actúa. Y solamente se puede ver desde la cintura hacia arriba. Debo preguntar, es decir, yo para responder esa pregunta diría, la pregunta que se hacen los tres magistrados, ¿no?, respecto de esto de la Cámara, yo diría que no podemos tener en cuenta un testimonio video grabado cuando el lugar, la forma del lugar, no reúne los requisitos para ser considerado cámara Gesell y por lo tanto no es cámara Gesell. Tampoco existe el tercer observador, que es la clave. ¿Por qué recalco tanto el tercer observador? Todos sabemos que quien realiza una entrevista subjetivamente puede verse afectado. El hecho de existir un tercer observador ajeno al lugar es quien puede observar todo. El solo hecho de tener un televisor en el lugar permite ver solamente lo que quien filma permite que se vea. Por lo tanto, resulta una prueba defectuosa, irregular, contradice el Código de Procedimiento. E incluso esto es avalado por las dos psicólogas que participan en las dos entrevistas diferentes. Cuando se le pregunta si era cámara Gesell, esos lugares manifiestan que no es cámara Gesell. Una prueba irregular o defectuosa, dice Miranda Strampes, es una prueba irregular en cuya obtención se ha infringido la legalidad ordinaria y o se ha practicado sin la formalidad legalmente establecida para la obtención y práctica de la prueba. Esto es aquella cuyo desarrollo no se ajusta a las previsiones del Código de Procedimiento. El segundo agravio lo constituye en las dos, en la sentencia 228 y 129, las contradicciones, las incongruencias y las dudas de los magistrados. En primer lugar, para el dictado de la sentencia de responsabilidad, el tribunal colegiado hace un análisis, se preguntan en primer término, para arribar a la conclusión que plantearon, si existieron hechos reprochados por los acusadores al imputado y si fue este el autor de los mismos. Pero ¿qué sucede? Cuando uno analiza el texto, se da cuenta que empieza con una conclusión.
no hacen un análisis deductivo en donde primero analizan hechos para poder arribar a una conclusión. Y tal es así que dicen: se consideró acreditada la teoría del caso de los acusadores a partir de la valoración de la prueba, y siguen relatando, ¿sí? Dice que a través de distintos pronunciamientos de impugnación extraordinaria se ha valorado lo determinante, el relato de las víctimas. Empiezan con una conclusión, no hacen un análisis deductivo que vaya desde el análisis de los hechos para poder arribar a la conclusión. Por lo tanto, no se entiende cómo puedo empezar a dictar una resolución desde una conclusión. Vale decir que esta introducción, así como hacen los jueces, permiten deducir que parten de un equívoco. El equívoco es: primero tomemos en cuenta lo que vamos a resolver y después digamos qué es lo que sucedió. La segunda incongruencia y contradicción más notable es cuando se hace uso del principio de la sana crítica. Todos sabemos, que estamos en derecho, que la sana crítica tiene un límite, y el límite es la ley. Sin embargo, por el principio de la sana crítica se incorpora una prueba inválida, irregular, defectuosa, que es aquella en cuya obtención se infringe una norma procesal, como es el 155, inciso 4. Y aquí debo hacer hincapié en la doctrina de los frutos del árbol venenoso. Esta doctrina sostiene que se denomina así a una de las consecuencias de las reglas de exclusión, consistentes en que la obtención de algún elemento probatorio practicado en violación a garantías constitucionales es inválida, excluyéndose no solo esa prueba, sino también todas aquellas que se hayan obtenido con posterioridad como consecuencia del conocimiento de ella. De modo que esta ilegalidad inicial proyecta a la exclusión de todas las pruebas posteriores. Esta valoración que se hace con la sana crítica, los tres jueces, ninguno excluye la prueba inválida. Muy por el contrario, siguen sosteniéndola bajo la figura de testimonio video grabado. Y es más, avalan los dictámenes que, de hecho, si sostengo la doctrina de los frutos del árbol venenoso, debería excluir no solo la cámara, no solo el testimonio video grabado, sino también excluir los testimonios de las licenciadas que tomaron las declaraciones, los informes de quienes lo realizaron. Esa interpretación es errónea. Me parece que si la prueba permite solamente obtener una parcialidad en la declaración, no es válida. La tercera contradicción tiene que ver con la sentencia de responsabilidad. Los tres magistrados, en forma unánime, dicen: se desconoce en qué momento los simples tocamientos en parte del cuerpo con significado sexual se convirtieron en gravemente ultrajante para la niña. Sin embargo, cuando sentencian la pena, la figura a la cual le atribuyen a mi defendido es abuso sexual gravemente ultrajante. Y sin embargo dejan de lado y no aplican el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que habla, ante la duda,
debe estar a favor del imputado. Si no podemos determinar cuándo fue gravemente ultrajante, tampoco podemos condenar con ese agravante. El tenor de la duda de los 3 magistrados se manifiesta. No pueden ellos determinar cuándo se convierte los tocamientos en gravemente ultrajante. Tampoco se puede determinar cuándo hubo sometimiento, y mucho menos establecer una pena de 4 años y 6 meses, porque si la duda existe, se debe aplicar el principio a favor del imputado. Es más, cuando uno habla de los requisitos objetivos del tipo legal y los subjetivos, tampoco están claros. Es decir, no está demostrado si hubo violencia, amenaza, abuso coactivo. En el caso del aspecto subjetivo, todos sabemos que hace falta demostrar el aspecto subjetivo. Sin embargo, esto tampoco acontece. Y la gran duda de los 3, porque a mí particularmente como defensa me llamó la atención que los 3 magistrados no pudieran determinarlo. Si no pueden determinar los 3 magistrados, la pregunta del millón es ¿por qué condeno como gravemente ultrajante? Debería excluirlo, debería hacer jugar la duda a favor de mi defendido. En virtud de lo expuesto, solicito se revoquen las sentencias dictadas, disponiéndose el sobreseimiento de mi defendido, y en caso de que este tribunal considere que no corresponde el sobreseimiento peticionado, se considere la adecuación de la pena sin agravante. En el mínimo de la escala legal para el delito que se le atribuye a mi defendido, sin cumplimiento efectivo y en suspenso, teniendo en cuenta que no se puede demostrar el agravante. Y se excluyan los testimonios de video grabados por no ser una prueba ajustada a derecho, violatoria del Código Procesal, y porque el lugar donde se llevó a cabo no reúne los requisitos que estableció el método Gesell para hacerse valer como tal. Bien, gracias, doctor. ¿Quién va a contestar los agravios? Doctor. Sí, bueno, no voy a mencionar ya el hecho, ha sido descrito en la primera parte de esta audiencia, pero sí refrescar brevemente que nos encontramos ante la atribución de un hecho al señor calificado como un abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de la niña contaba aquella época con 5 años de edad. Me voy a limitar a responder los agravios en concreto, no voy a incurrir sobre específicamente los que tienen que ver con la pauta de la cesura, por cuanto no se ha mencionado como parte del agravio expuesto, así que me voy a limitar específicamente a los que atañen los manifestados por el señor defensor, que tienen que ver mayormente con el dictado de la sentencia de responsabilidad. En primer lugar, nos
informa el doctor Moggio que su agravio se centra obviamente en la forma, básicamente en cómo se hizo la cámara Gesell, o en una extensión de esta interpretación deberíamos decir cómo se obtuvo el testimonio de ahora me voy a referir básicamente más adelante al contexto general de la prueba que sustenta los señores jueces del Tribunal de Juicio y a las conclusiones a las cuales arribaron o por las cuales arribaron a este pronunciamiento. Pero me centro en esto específico porque ha sido de hecho la vinculación directa con la prueba aportada y me parece oportuno aquí dejar en claro que en primer lugar no se advierte con claridad el alcance del agravio, si bien está expuesto, no se menciona en forma directa cómo afectó esta obtención o esta no modalidad supuesta de obtención del testimonio de las niñas en el contexto del razonamiento de los señores jueces. En definitiva, incluso se le preguntó a la testigo, a la licenciada Abad, si había advertido algo que llamara a sospecha, tal cual como lo dije, aunque la testigo puso realce en esa calificación de lo que ella había observado o no había observado en definitiva, pero aquí específicamente yo no advierto hacia dónde se atribuye concretamente el agravio, más allá de la modalidad, porque en definitiva lo que sí queda en claro que ambas niñas pudieron exponer, para el caso de cuál fue toda su situación vivida, ¿sí? Cómo fue concretamente el ataque sexual recibido, pudo expresar situaciones concretas y específicas del lugar donde se daba esto, de oportunidad, en momentos en que a un sector de dicha propiedad donde había un gallinero, a ver los animales, una tortuga, un conejo, y a partir de ahí, acercándosele, le tocaba o le rozaba su seno no desarrollado y efectuaba tocamientos de neto corte inverecundo en la zona vaginal. Y también con gran esfuerzo pudo precisar más o menos en la temporalidad de recordar que cómo se fueron sucediendo estos hechos, incluso alude a una fecha de cumpleaños de su hermana. Estas vivencias fueron derivadas en forma directa, además de ser su amiga, su confesora, y con la promesa de no divulgarlo porque temía claramente, así quedó también acreditado, sobre la suerte que corriera su hermanito y parte de su familia, e incluso perder el contacto con su abuela, la pareja. Su abuelo lo menciona así, con todas las letras, y en definitiva que se generara un perjuicio aún mayor de esta develación. Esta develación luego continúa y corre por los cauces, digamos, institucionales, porque es de las maestras de la escuela y también llega a conocimiento por ellas de los padres, siempre manteniendo una misma línea coherente de lo manifestado que se trasunta ya en la entrevista final con la licenciada Zulema Díaz, quien emitió su informe en forma categórica, y también de la licenciada Ortiz, que produjo el testimonio de Micaela Cárdenas. Y también se sumó el testimonio de la terapeuta, la profesional que la asistió, la licenciada Gacitúa, a Micaela, quien da también algunos datos de sumo interés respecto de la terapia abordada a raíz de estos hechos. Lo que cabe destacar también, renglonadamente, para continuar un poco con la exposición, es que en ningún momento
La defensa en ningún momento cuestionó esta modalidad, más allá de hacerlo ya en la etapa de los alegatos de resolución del proceso, del juicio, más no aplicó ninguna estrategia ya sobre el final, podríamos decir, de esta etapa recursiva. Deviene aquí la presencia de una profesional que realmente, esto sin que sea una calificación maliciosa ni tampoco de alguna manera disvaliosa hacia su ciencia o su profesión, aparece, y así creo que debe ser tomado como pobre en cuanto a conocimiento con respecto a los profesionales que han desarrollado estas entrevistas concretamente, más allá de la modalidad que se le quiera aplicar o decir que no se ha cumplido, como bien se menciona en la sentencia, párrafo seguido a lo que el doctor aludía en cuanto a la mención que había hecho los jueces al dictaminar o valorar esta prueba, dicen claramente, lo dicen claramente en forma textual, que no hay agravio alguno, que estos testimonios se han obtenido en forma totalmente válida y legal, y eso lo dice a continuación del párrafo que fue mencionado aquí concretamente. Se menciona que la validez es plena y la valoración que se ha tomado permite perfectamente incorporarla dentro de las pruebas a evaluar. Lo dicen luego de lo que leyó. Lo cierto es que se debe analizar a todo evento, si la forma propuesta violenta alguna garantía constitucional que sea agraviada por la observación del testimonio a través de un vidrio espejado, y la respuesta obviamente es negativa. Por lo tanto, no corresponde hacer lugar a la propuesta de invalidar el acto. En definitiva, los testimonios, que es lo que cuenta, son perfectamente válidos y deben ser valorados en ese marco, diciendo en un plus que agrego que obviamente han revestido para el tribunal una pauta de credibilidad totalmente extrema, porque a partir de la construcción de lo mismo y la prueba que he mencionado, han podido sustentar un razonamiento lógico basado obviamente en premisas que llevan a ese razonamiento lógico. Y esto me lleva directamente a abordar los dos agravios que posteriormente se mencionaron, que es la no correcta aplicación de la sana crítica racional y la forma en que se elabora la conclusión. Esto da por tierra lo que acabo de manifestar, porque se han analizado directa y profundamente todas y cada una de las pruebas, a la que debo agregar la informativa científica de la doctora Robato, que produjo una referencia a escala Muran 1, como eran los tocamientos obvios, los testimonios de las profesionales y en el conjunto el testimonio obviamente de los padres, que también se vieron directa y concretamente afectados por ellos. Empieza a decir que se empieza por una conclusión. En realidad se está empezando, ustedes lo verán en el desarrollo del acta, dando respuesta afirmativa a la pregunta que se hace respecto de la existencia del hecho y indirectamente la responsabilidad del imputado, de modo tal que no hay una ilógica, no hay podríamos decir, en definitiva, una falta o una incongruencia o falta de congruencia, y las dudas en realidad a las cuales se alude en la argumentación tampoco yo veo que aparezcan mencionadas en el texto. No son tampoco los exámenes invocados, también en ese sentido, defectuosos o irregulares, de modo alguno. Se han producido con profesionales que han tenido y tienen una vasta experiencia, justamente, como lamentablemente no lo tiene la psicóloga que se trajo aquí, en justamente abusos sexuales infantiles. No viene al caso aquí que yo lo reitere, ustedes perfectamente lo conocen con lujos de detalle, podría decir, porque a menudo estas profesionales participan de los procesos que se llevan adelante. Se apunta por allí
también, y ya para concluir sobre el final, que sacado también de contexto, que las acusadoras no hemos podido de alguna forma acreditar la condición o la calificación de gravemente ultrajante de estos hechos. Bueno, hay un error también en la interpretación de la sentencia. Lo que la sentencia marca obviamente es que sí se ha podido acreditar, baste solamente repararnos en la edad de la niña, una criatura extremadamente pequeña, no solo por su morfología, sino por su pauta etaria, sino que lo que remarca la sentencia es que en las argumentaciones que habíamos brindado, nosotros, los acusadores, parte acusadora, consideraba sumamente determinante, cosa que sí luego se tuvo en cuenta en la sentencia de cesura, la proximidad, la frecuencia y la habitualidad de trato que tenía nuestra controvertida con la niña. Y entonces argumentamos al momento de sostener como otro elemento más de la condición o la calificación de gravemente ultrajante la cercanía y la frecuencia y habitualidad a tales efectos que facilitaron en definitiva que estos hechos se convirtieran también en gravemente ultrajante. Bueno, esto, la sentencia con una crítica también razonada y que no nos es favorable, mencionó que no lo habíamos podido acreditar en tal sentido, pero no que no se acreditó que los hechos fueran gravemente ultrajantes, sino que a lo que nosotros sumábamos para que se dieran por acreditado, se entendió que no se había superado ese tamiz. Y eso es lo que menciona sobre el final del acta de la sentencia. En definitiva, por todos estos argumentos yo no me quiero extender más. Considero que más allá del esmerado enfoque que ha tomado la defensa, de su enjundia en llevar adelante su tarea, debe rechazarse su intención y confirmarse en todos sus términos la sentencia atacada, tanto en la parte de responsabilidad como en la aplicación de los 4 años y 6 meses de condena que se le ha aplicado, que incluso también responde y obedece a una mensurada y sanamente racionalizada evaluación de la pena que le aplicara, teniendo en cuenta que los acusadores habíamos solicitado una pena de 6 años de prisión entre el marco de lo que va de los 4 a los 10 años, aplicándosele, si podría decirse así, por encima del mínimo 6 meses más de la sanción que correspondía, y también teniendo en cuenta que en la petición supletoria que formuló la defensa había pedido la aplicación del mínimo legal. Esta es en definitiva mi postura y solicito la confirmación en todos los términos de la sentencia atacada. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, voy a contestar los agravios en este recurso planteado por la defensa, que yo los podría resumir en 2. En primer lugar, el señor defensor está solicitando que se pida o que se declare nuevamente la nulidad de la testimonial de la videograbación. Tilda de contradictoria, incongruente la sentencia de responsabilidad y como consecuencia entiendo que sería también la de cesura. Con relación al primer punto o al primer agravio que plantea el señor defensor, voy a contestar diciendo que este agravio es reeditar algo que ya ha venido planteando desde el control de acusación. Y sería importante hacer como un reconto porque la Cámara Gesell de las Niñas se celebra el día 3 de diciembre del 2014 en presencia del señor defensor y además con la anuencia del señor defensor. Y en esa oportunidad el señor defensor tenía la opción y la posibilidad de llevar un perito de parte que pudiera hacer esa observación que el señor defensor quiso hoy traer a la profesional
que me parece que su testimonio no fue demasiado, no pudo aportar demasiado, porque al ser consultada por esta propia querella cuántas cámaras Gesell había realizado o cuántas cámaras había observado, solamente nos habló de cuestiones que había hecho antes de recibirse de su condición de psicóloga. Esa era la oportunidad del señor defensor, de plantear la posibilidad de establecer un perito de parte y, si consideraba que no era una prueba legal, pedir a un juez de garantía que estuviera presente al momento de la celebración de la Cámara Gesell para garantizar los derechos que supuestamente, o las garantías del imputado que supuestamente se encontraban vulnerados. Nada de esto ocurrió en este legajo. El señor defensor concurrió y prestó la conformidad, y la Cámara Gesell se llevó a cabo por la licenciada Zulema Díaz en el caso de la víctima y en el caso de la licenciada Karina Ortiz. ¿Por qué digo que esto lo redita el señor defensor? Y sí, lo redita porque ya oportunamente ante el juez de garantías, la doctora Marasuste, al momento de efectuarse el control de acusación, como todos sabemos que es la oportunidad donde tanto los acusadores como el defensor vamos a plantear nuestra teoría del caso y como consecuencia vamos a presentar las pruebas de las que nos vamos a valer en el marco del debate, el señor defensor reedita esta cuestión y es rechazada por la doctora Marasuste, en la cual el señor defensor se opone a que se proyecten las videofilmaciones de las cámaras Gesell, haciéndole mención de que no era el tiempo oportuno para pedir la invalidez de estas pruebas. Si bien el señor defensor hace reserva de impugnación, la historia es que estas pruebas se llevan a cabo en medio del debate. Cuando vamos a los alegatos iniciales en el debate, otra vez el señor defensor reedita este planteo de invalidez de los testimonios videograbados de las niñas. ¿Y qué le dice? Porque en el alegato final también plantea y reedita esta invalidez de este acto procesal. ¿Qué le dicen los jueces? Es extemporáneo. Usted debió haberlo presentado oportunamente como un acto procesal defectuoso o, en su defecto, presentar el perito oportuno para que pudiera ser observador de estas videograbaciones. Es más, al ser interrogada la propia licenciada Zulema Díaz y la propia licenciada Karina Ortiz sobre la realización de estas cámaras Gesell, ambas dos dijeron que era un testimonio videograbado en función del resguardo del interés de los niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Y es más, recalco lo que dijo oportunamente el fiscal en relación a lo que manifiesta el Tribunal de Juicio. El Tribunal de Juicio dice: acá no hay ninguna violación de ninguna garantía de parte del imputado, porque en toda esta prueba y en todo este sistema acusatorio, el señor defensor tenía su presencia y podía ejercer los derechos del imputado en todas las diligencias que se fueran a llevar a cabo. Por lo tanto, considero que esas videograbaciones son válidas, esos testimonios que fueron tomados fueron válidos. Es extemporáneo reeditar nuevamente un planteo que ya se les dijo que no podía plantearlo. Y además, en las propias cámaras Gesell, más allá de las apreciaciones de la facilitadora a la realización de esa cámara Gesell, fueron absolutamente claras las niñas. Tanto fueron claras en qué momento se develó el hecho, cómo el hecho se devela, que se devela a través de un taller de contalo, entonces su amiga va a la cámara Gesell y dice lo que su amiga le dijo, no adiciona ningún otro dato subjetivo o contradictorio, solamente dice que está ahí para ayudar a su amiga porque le contó que había sido abusada por su abuelo. Y comienzan
estos tocamientos en su zona vaginal, cuenta en qué momento y en qué circunstancias, cuando le iban a dar de comer a los animales que tenían en el fondo, las gallinas y los conejos, cómo le tocaba en su zona vaginal, qué le pasaba a ella, cuando el Señor se bajó los pantalones y le hizo que le tocara su pene, qué era lo que sentía dolor, que en su bombacha encontró una babita blanca. O sea, ella fue describiendo todos los hechos, y estos hechos ocurrieron cuando ella tenía solo 5 años. Y absolutamente nada de estas cuestiones y de este contexto general y particular, manifestar más allá de las observaciones formuladas por la licenciada Zulema Díaz, sino que ella solamente fue a la Cámara Gesell a brindar su testimonial, que durante ese taller de Contalo, su amiga le dijo a ella que su abuelo la abusaba, y ella le contó a la maestra que los adultos tomaran las medidas del caso. La maestra a su mamá, y a partir de allí se dispara la denuncia y el ara de protección por parte de su mamá. La escucha del niño no solamente fue desde lo verbal, sino también desde lo gestual, y se veía absolutamente todo, y es desde ese momento que se toma la Cámara Gesell. Vuelvo a insistir, el señor defensor no hizo ningún planteo, ni al momento del inicio, porque tranquilamente podría haberlo generado al momento del inicio y pedir que se hiciera una audiencia a los fines de solicitar que un juez de garantías estuviera allí, a los fines de garantizar todas las garantías y derechos que supuestamente encontraba afectados, y esto no ocurrió. Estaba presente la discente, estaba presente la Fiscalía y estaba presente el señor defensor. Por lo tanto, considero que esta prueba deberá ser considerada válida, y es reeditar algo que ya le vinieron diciendo que era extemporáneo. Con relación a la sentencia de responsabilidad, el señor defensor dice que la sentencia de responsabilidad es contradictoria, es incongruente, hay dudas por parte de los magistrados, no hay certeza probatoria para condenar, y menos aún para fijar el tipo penal elegido, y menos aún para fijar la pena de cesura. Aquí, que el principio, ¿no es cierto?, de la sana crítica tiene un límite, y que los jueces debieron respetar ese límite. En esta sentencia los jueces respetaron este límite y tuvieron en cuenta no solamente los testimonios de las niñas, sino también el testimonio de la madre, el testimonio del padre, el testimonio de la prueba que también aportó la defensa, porque la defensa también aportó prueba, y la prueba que aportó la defensa lo que daba era certeza a los acusadores de que ese lugar existía, que el señor era su abuelo, que era su persona de confianza, que ella no había develado antes estos hechos porque no quería perder otro abuelo, porque tenía una relación de afecto y de confianza, y que iba a la casa y que se quedaba, y que se permanecía los fines de semana. Lo que sí los acusadores no pudimos demostrar fue el agravante por el cual tipificamos este hecho, que era abuso sexual gravemente ultrajante con aprovechamiento de la convivencia. No pudimos acreditar esta circunstancia, y es ahí donde los jueces plantearon la duda, no sobre el tipo penal, plantearon la duda porque no quedaba claro durante todo el debate y de toda la prueba que aportó la parte acusadora, así como los que aportó la defensa, cuál fue el periodo de tiempo en el que la niña permaneció viviendo y conviviendo bajo el mismo techo. Se trataba de un matrimonio que tenía alquileres en algunos momentos ocasionales, iban, vivían 1 mes, 2 meses, volvían a irse de la casa para poder alquilar en otro lugar. Entonces, esto lo que no pudo acreditar los acusadores, pero sí pudimos acreditar que todos estos tocamientos inverecundos en la zona vaginal de la niña
produjeron en ella una prolongación en el tiempo, y esto lo dejaron sentados los propios jueces al establecer el tipo penal. Dijeron que existió una prolongación temporal de 2010 a 2014, que representó un peligro mayor para la integridad sexual de la niña, que es el bien jurídico afectado, y que esto no podía ser calificado dentro del tipo penal de abuso sexual simple. También quedó demostrado que el señor Viedma sometió a la niña en los términos exigidos por este tipo penal, puso a la víctima bajo su entero control, logró que ella sintiera lo necesariamente atemorizada para asegurarse el silencio de la niña, y lo utilizó como un instrumento de placer sexual por un plazo prolongado de tiempo. O sea, que el tipo penal estaba absolutamente justificado porque se reiteraban en el tiempo, que eran siempre de la misma manera, salvo cuando el señor se baja los pantalones y le solicita que le toque su pene. Ella clarifica todos los hechos, y cuando se le pregunta cuántas veces, muchas veces, me pasaba siempre. Entonces está encuadrado dentro del marco del tipo penal. Es más, en estas cuestiones y en la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de Juicio, en ningún momento se vislumbran ningún tipo de contradicción ni incongruencia que supuestamente ha marcado el señor defensor. Y en el marco de la cesura, en la cual se establecieron los 4 años y 6 meses de cumplimiento efectivo, el propio tribunal toma de parte de los acusadores algunos agravantes, no todos los agravantes que la parte acusadora estableciera. Toma como agravantes el valor que se hiciera, que tuviera que ver con la edad de la víctima, la menor edad de la víctima. El doctor dice, no se demostró que hubo violencia, amenaza para establecer el tipo penal. Estamos hablando de una niña de 5 años. El tipo penal impone otra cuestión. Es decir, si nosotros tenemos una niña de más de 13 años, deberíamos instar o demostrar esta cuestión. Se trataba de una niña de 5 años que no podía entender lo que le estaba pasando porque había un adulto que estaba ejerciendo sobre ella un poderío más allá de lo que el doctor pretende que los acusadores debimos haber probado. Está bien, ellos dicen, los 5 años puede estar dentro del marco del tipo penal, pero acá es un agravante porque era una niña muy pequeña, no podía dilucidar qué era lo que estaba ocurriendo. Además, se tuvo en cuenta el aprovechamiento por parte del imputado con la frecuencia que la niña concurría a esa casa. Iba casi todos los fines de semana para quedarse al cuidado de su abuela y de este abuelo que era un abuelo del corazón. Había familiaridad de trato con la niña. Asimismo, también tiene en cuenta la extensión del daño, porque durante el marco de la cesura, la licenciada Evangelina Gacitúa, psicóloga de la niña, determina cuál había sido el daño al cual toma como atenuantes el hecho de que el señor se haya presentado siempre a derecho y que no contara con antecedentes penales. Y establece, y dice, no podemos establecer una pena matemática ni cuantitativa, sino que se establece una pena de 4 años más cercano al mínimo requerido oportunamente por el señor defensor y de 6 meses. Con todo esto, señores jueces, quiero hacer saber que rechazo los agravios planteados por el señor defensor, solicitando se confirme la sentencia de responsabilidad y de cesura oportunamente,
porque no ha habido tal invalidez en el testimonio de las niñas, como tampoco existe en el marco de la sentencia incongruencia ni tampoco contradicciones por parte del Tribunal de Juicio. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Doctor, ¿alguna contestación, algún nuevo grado, algún nuevo argumento? Sí. No. Bueno. Perfecto. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, adelante. La señora defensora dice que existen momentos procesales para plantear los defectos formales, ¿sí? O las impugnaciones sobre los defectos formales. Y yo pregunto, la pregunta que le dejo al tribunal es la que me he hecho yo en todo este tiempo. Si el Poder Judicial tiene un lugar donde se realiza una prueba tan importante que no reúne las condiciones para ser considerada Cámara Gesell, aunque hubiera traído un juez de garantía, ¿qué le tendría que haber pedido al juez de garantía? Deje sin efecto la Cámara Gesell, me hubiera dicho que no, o me hubiera dicho, en su caso, le hubiera pedido yo readecúe el ambiente, me hubiera dicho que no, porque hay que modificar todo el ambiente. ¿Por qué? Porque no está el vidrio. Es sencillo y esencial. Las mesas no están dispuestas para que uno pueda hacer toda la observación. Y mucho menos un tercer observador. Yo hay algo que quiero también que ustedes tengan en cuenta, señores jueces, es que cuando esta parte le pregunta a las dos licenciadas en psicología del tribunal que intervinieron en las entrevistas si el lugar donde se desarrolló la entrevista puede ser considerado Cámara Gesell, las dos manifestaron que no, que eso no es una Cámara Gesell. ¿Cuál es el momento oportuno para plantear los cuestionamientos si no es durante el proceso? Uno los va planteando. En el debate, yo incluso me tomé el atrevimiento delante de los jueces de mostrar una foto muy importante de lo que debía ser una Cámara Gesell, que la verdad le saco la galera porque es una cámara, no sé si de Chaco o de Salta, es un ambiente como este, vidrio espejado hasta el piso, sillas atrás, las mesas ubicadas así como están estas mesas, los dos entrevistadores a los costados y 4 cámaras y sala de juego. Eso es un lugar apto para una cámara. Está volviendo sobre lo mismo, lo que iba a contestar. Y lo otro que quiero contestar es que... Sí. Pero tenía que decirlo, discúlpeme. No, está bien, pero era solamente otra cosa, lo vinculado con el momento. Está bien. Y respecto a la agravante, lo único que quiero plantear es que los 3 jueces tuvieron la duda, ¿sí? Y ante la duda debieron haber aplicado el principio. El principio de indubio pro reo. Nada más. Bien. Bueno, doctores, ¿algún pedido de precisión, aclaración? No, doctor. Mi única duda, ¿la Cámara Gesell o no Cámara Gesell, de acuerdo al criterio del defensor, dónde se realizó? ¿En qué instalaciones se realizó? En calle... ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar se realizó allí la que estaba en Santiago del Estero? En Santiago del Estero. Sí. ¿No había un juez presente en esa...? No, porque no lo pidió el defensor prestó la anuencia para poder celebrarla. Bien. Están los soportes, magnetofónicos a disposición. ¿De qué? Están los, Están a disposición. No, la pregunta es para... los soportes de la Le afirmación. creo a la doctora, no hay problema. Bueno, listo, entonces el tribunal se va a tomar... No, antes, perdóname, señor
Viedma. Si quiere manifestar algo, no tiene ninguna obligación, pero si quiere decir algo, es el momento. Bueno, ¿no? No. Bueno, muy bien. Es todo. Entonces el tribunal va a dictar sentencia dentro del plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha. Las partes van a ser notificadas a sus casillas de correo electrónico, en tanto que personal por parte de la oficina judicial. ¿Sí? Muy bien, es todo. Gracias. Muchas gracias.